presento, mi nombre es Manuel Reyes Juárez y soy del grupo 7M3. El día de hoy explico la actividad número 3, que se trata de las redes neuronales. Bueno, una red neuronal es un sistema que consiste de una serie de elementos interconectados a los cuales llamaremos neuronas. Estas se organizan por capas que procesarán la información, utilizando las respuestas de estado dinámico a entradas externas. Aquí tenemos un dibujo de lo que explica lo que es la red neuronal. Tenemos una capa de entrada a la cual está llegando a cada neurona le está llegando una respectiva entrada. Tendremos capas ocultas que serán las que la información que emite cada neurona será enviada a cada capa oculta. Y por último tenemos una capa de salida con una neurona. ¿Cómo funcionan las redes neuronales? Ocupan el valor de entrada que recibe la neurona y se calcula una suma ponderada W con sus pesos, agregando un sesgo B. Y después serán metidas o evaluadas en una función de activación para la excitación de la neurona. Más adelante hablaremos de lo que es la función de activación. Posteriormente, la neurona transmite la información a otras neuronas conectadas. Este proceso será conocido como post-forward. Al finalizar este proceso, la última capa oculta, que está vinculada a la capa de salida, que tiene una neurona por cada posible salida deseada. Las funciones de activación se utilizan para determinar la salida de la red neuronal como un sí o como un no, y puede mapear valores resultantes de entre 0 y 1 o desde menos 1 y 1. Y empezamos con la función sigmoide. La función sigmoide, la razón principal por la que lo ocupamos es porque nos da valores de entre 0 y 1. Aquí desde luego podemos observar su forma en forma de ecuación y su respectiva derivada de la función sigmoide, y abajo lo que sea su gráfica. Nos damos cuenta que empiezan con valores de 0 y termina en 1 y su respectiva derivada. Después tenemos la función tangente hiperbólica, también conocida como gaussiana. Esta, a diferencia de la sigmoide, lo que nos dará será una salida desde menos 1 hasta 1, además de ser una función continua. Ocupamos un coseno hiperbólico. ¿Por qué? Porque la derivada de la tangente hiperbólica es 1 sobre coseno cuadrado, y es por eso que se ocupa. Y abajo podemos observar sus tres gráficas: la gráfica del coseno hiperbólico, la gráfica de una tangente hiperbólica que está desde menos 1 hasta 1, y la derivada de una función hiperbólica. Después tenemos la función ReLU, que es la que se ocupará en el código. ReLU es una función de activación que más se utiliza en el mundo hasta este momento. Se utiliza en casi todas las redes neuronales convolucionales o de aprendizaje profundo. Como podemos observar, ReLU está rectificada, se rectifica desde abajo cuando la función es 0, cuando es menor a 0, y será igual a z cuando sea mayor a 0. ¿Cómo aprende una neurona? Bueno, cuando pasamos a la parte del post-forward, se evalúa la salida predicha por el sistema YP contra la salida esperada RRP. La salida YR es el parte del conjunto de datos de entrenamiento, donde X es la entrada, y será una evaluación entre YP y YR. Se realizará a través de una función de coste. En este caso, lo que ocuparemos nosotros será el error cuadrático medio. Aquí tenemos lo que es el coste, el YP, que es el valor que predice nuestra red, y la YR, que es el valor real de los datos. Y tenemos lo que sería la ecuación y la derivada del error cuadrático medio. Eso será todo por esta parte. Continuamos con los diagramas de flujo. Aquí vamos a explicar lo que sería el diagrama de flujo del programa. De forma inicial, el programa inicia, importamos sus librerías, creando lo que sería el dataset, que serían los make circles. Después creamos la clase neural layer y después creamos la función de activación. En este caso, pues nos ocupamos la función ReLU. Después definimos el create neural network. Iniciamos con un for, que el valor límite decía el último valor que introducimos en topology. Después iniciamos con el entrenar red y elegimos estos parámetros para topology, y igualamos neural network igual a create neural network. Después se procede a calcular el error cuadrático medio, la derivada de la función coste, y definimos lo que sería la función de entrenamiento, la función train. Y después iniciamos con otro for, que sería L hasta la función neural network, el tamaño de la función neural network, y esto pues se va a igualar a z ya. Se va a estar repitiendo consecutivamente lo que sería z ya.
Después otro if. Este if recordemos que es una variable booleana, un verdadero o falso que se creó anteriormente. Y si está dentro de lo que es, si es verdadero, iniciará lo que es el backpropagation. De lo contrario, pues se salta esa parte. Recordemos que cuando se salta, ¿qué tiene que hacer? Después entramos con el for, pero este for recordemos que iría en reversa, desde 0 hasta la longitud del neural network. Y se vuelven a definir estas variables z y a. Pues ya tenemos el if, siempre y cuando la L sea igual al neural network menos 1. Recordemos que será deltas de la última capa. Y si no, será respecto a la capa previa. Recordemos que pues cuando estamos en la última capa se debe hacer algo diferente cuando tenemos que ocuparlo con una capa anterior. Después de eso se procede a calcular el gradiente, el vector gradiente, y definimos el neural network como create neural network. Entonces tenemos este for, que sería i hasta un rango de 2500, y tenemos la función py. Después tenemos esta función con i que por 125 igual a 0. Si es correcto, si es verdadero, pues se ejecutará py. De lo contrario, procedemos a definir lo que serían los append y los x0, x1, y declaramos res igual a 50. Y con este for recordemos que es para la red neuronal que se de filas, columnas, que sería esta parte primero, esta parte después. Y después definimos lo que sería la función salida. Y si todo esto es correcto y se acaban estos ciclos, estos for anidados, lo que pasará es que podemos ya visualizar en forma gráfica con estos comandos lo que será la red neuronal. Ya después de eso, después de que se acabe todo este proceso, ahora sí se acaba el programa. Iniciamos explicando el código. El código de forma inicial empezamos importando lo que serían nuestras librerías necesarias para que funcione el programa. A diferencia del que muestran en el video, se tuvieron que agregar una serie más de librerías para poder observar más adelante lo que serían las gráficas de una función de activación. Después procederemos a crear lo que será la clase. Esta clase lo que nos hará es una clase en Python que nos permitirá crear una red neuronal de n neuronas por l capas, que es lo que realmente nos importaba. La clase se crea acá. Aquí se crea la clase neural layer con aquí está la función de activación, la neurona, la conexión. Aquí en esa parte creamos el dataset. Aquí en el dataset lo que nos va a permitir es crear lo que sean los círculos con la función makeCircles, con una separación de 0.5 entre cada uno y un ruido de 0.05. Este es el ruido que no vemos. ¿Por qué? Porque ese es el problema inicial al cual queremos llegar. Queremos clasificar de forma simple, por así decirlo, con una red neuronal estos datos. Después, ya dijimos, creamos la clase en Python, que sería neural layer. Inicializamos y ponemos todos los parámetros que nos definen la inicialización de la clase. Después procedemos a crear lo que sea la función de activación. En este caso, la función de activación que yo voy a ocupar es relu. Aquí está la función recordemos que la primera es la función y la segunda es su derivada, separadas por esta coma. Y aquí con estos comandos de aquí lo que podremos será observar, como aquí lo tenemos aquí abajo, lo que es la función relu y su derivada en forma gráfica. Después, ahora sí, empezamos a crear lo que serían nuestras capas. Creamos lo que sería crear nuestra red en base a la función de la clase neural layer. Ocuparemos nuestra red neuronal con sus respectivas capas, y aquí ya tenemos aquí, creamos la función neural network. Después, ahora sí empezamos con la función que ejecuta el código para entrenar la red neuronal. Empezamos con topology, que es lo que nos va a decir es el número de capas y por neuronas que habrá. Tenemos el neural network, que sería la que nos importa, con esta función que creamos más antes, que es el create neural network, el topology, y ahora sí la función de activación que ocuparemos, que será la relu, que ya tenemos. Ahora sí, en esa parte de aquí iniciamos el cálculo del error cuadrático medio. Aquí está, se define como L2 cost, está, y su respectiva derivada a función de coste. Después iniciamos con lo que es el train. ¿Qué era el train? El train es la función de entrenamiento con la cual empezaremos a entrenar nuestra red. Todo lo importante se va a encontrar dentro de esta función.
lo que sería la red neuronal XY, las dos entradas, la función de L2 cost y el learning radio, que en este caso nosotros le pusimos 0.2, y esta variable booleana que sea train true más para más adelante, que será la función if. Bueno, encontramos el forward pass, tenemos el for con layer y que se enumerará hasta neural network, y se declaran estas variables tanto z como a, y el auto append, que van a ser dependientes de z y de a. Iniciamos con el if, con el deltas, con lo que va a ser el back propagation. Como les decía, estamos aquí en el bypass, en el backward pass, que es el back propagation, cuyo objetivo tiene minimizar la función de coste juntando los pesos con W y los sesgos del bias de la red. Esto se basará en función al coste de los parámetros de sus derivadas. Después tenemos lo que sería su derivada, que es la que se coloca arriba. La derivada que nos permite medir la sensibilidad del cambio de valor que habrá respecto a la función de salida con respecto a un argumento X. En otras palabras, para hacerlo más simple, la derivada nos dice en qué dirección irá C. Después tenemos la gradiente, que nos permitirá cambiar, que nos muestra cuánto debe cambiar el parámetro X para que se minimice C. Todo esto se puede simplificar todo lo que es la regla de la cadena. Tenemos aquí el if train, después tenemos este for, que irá en reversa contando todos de 0 hasta la longitud del neural network. Tenemos como la z como salida, la a como salida, y tenemos el if con L, dependerá del tamaño del neural network, y recordemos que tenemos este delta para ver si está en la última capa, o si no está dentro, si no está en la última capa, recordemos que se empezará a calcular respecto a la capa previa. Y de último calculamos el gradiente, el vector gradiente. Y en esta parte así lo que empezamos es a crear lo que sea la ejecución del programa con este for, que con 2500 ciclos, pero con un rango de 2500. Vamos a llamar a la función train y una serie de comandos, que este for, por ejemplo, que es lo que nos va a dar, va a decir la celda y la columna. Recordemos que pues como columna, número de fila, como así nos lo muestra la red neuronal dentro de esta propia red neuronal que estamos creando. Y ya con estos comandos lo único que hacemos es visualizar lo que sería de forma gráfica lo que sería la red neuronal. Y a continuación pues les mostramos el video.